¿Qué tal amigos? Les saluda Luis Mijangos, profesor del curso de Elementos de Lógica Formal y Lógica Dialéctica. Hoy vamos a hablar acerca del razonamiento como forma de aprehensión de nuevos conocimientos. En primer lugar vamos a ver en qué consiste el razonamiento psicológico. Es una operación psíquica objeto de estudio de la psicología. También se afirma que es el acto de razonar o el esfuerzo mental del sujeto para hallar la respuesta a un problema. Ahora veamos cuál es el objeto de estudio de la lógica. Como ustedes recordarán, fue uno de los primeros temas que vimos al inicio del curso. La lógica no estudia el acto de razonar. Eso, como ya lo indicamos en la diapositiva anterior, es objeto de estudio de la psicología. La lógica entonces se encarga de estudiar el pensamiento que ha resultado como efecto de esa operación psíquica. Entonces, el razonamiento lógico es un conjunto de afirmaciones o juicios relacionados de manera tal que se supone que uno de ellos, llamado conclusión, se desprende o infiere del o los llamados premisas. Entonces, el razonamiento lógico es una inferencia o conclusión. Es una forma del pensamiento que ayuda a obtener nuevos conocimientos de otros establecidos anteriormente. Por lo que la pretensión de que la conclusión se deriva de las premisas se manifiesta a través de expresiones especiales como, por lo tanto, luego, por consiguiente, etc. En cuanto al número de premisas, no existe un límite máximo. Puede haber una, dos o más. En el primer ejemplo tenemos que este razonamiento consta de una premisa y una conclusión. Todas las abejas son insectos, es la premisa. Luego, algunos insectos son abejas, es la conclusión. En este segundo razonamiento tenemos dos premisas y una conclusión. Agripina fue la madre de Nerón, es la primera premisa. Como es sabido, Nerón cometió el horrible crimen de matar a su madre, también es otra premisa. Por consiguiente, Agripina engendró al que habría de ser su verdugo, conclusión. Forma del razonamiento. Es la forma del pensamiento compuesta de antecedentes o premisas y consecuente o conclusión, es decir, que el razonamiento está compuesto de juicios. Lo típico del razonamiento es la hilación o nexo necesario entre premisas y conclusión. Ahora examinemos el siguiente razonamiento. Observamos que este está compuesto de dos premisas y una conclusión. Todos los capitalistas son explotadores, es la primera premisa. Todos los terratenientes son capitalistas, es la segunda premisa. Y de estas dos premisas se desprende la conclusión: todos los terratenientes son explotadores. Aquí tenemos otro razonamiento. Todos los obreros son explotados. Todos los asalariados son obreros. Tenemos entonces las dos primeras premisas, ¿verdad? Y ahora la conclusión. Todos los asalariados son explotados. Estos razonamientos tienen algo común en su estructura. Ambos constan de tres juicios, de los cuales los dos primeros constituyen premisas y el último, la conclusión, está formado por conceptos contenidos en los juicios iniciales. En los juicios iniciales de estos razonamientos hay un concepto general que falta en el juicio final. Este concepto es, en el primer razonamiento, los capitalistas y en el segundo razonamiento, los obreros. Este rasgo común que se da en la estructura de razonamientos distintos por su contenido concreto constituye su forma lógica. De manera que la forma lógica de un pensamiento nos viene dada por su estructura, es decir, por el tipo de relación que existe entre las partes de su contenido concreto.
Ahora veamos en qué consiste la forma y el contenido de un razonamiento. En el siguiente cuadro podemos observar dos razonamientos cuyo contenido es distinto. Veamos el primero. Todos los gigantes son malhumorados. Esa es la primera premisa. Polifemo es un gigante, la segunda premisa. Y la conclusión, Polifemo es malhumorado. El siguiente razonamiento dice, todos los gnomos son alegres. Doc es un gnomo, por lo tanto, Doc es alegre. Como ustedes pueden observar, ambos razonamientos tienen un contenido distinto. El primero se ocupa del mal humor de los gigantes y el segundo de la alegría de los gnomos. Sin embargo, ambos tienen algo en común y eso es su estructura o su forma. Entonces, en cuanto a la forma del razonamiento, vamos a observar lo siguiente. Algunos términos permanecen constantes, como por ejemplo todos. Recuerden que la palabra todos es un cuantificador. Otros términos son reemplazados por letras y estos se denominan variables. La determinación de la forma o estructura de un razonamiento es esencial para establecer su validez o invalidez. Veamos los siguientes ejercicios. Todos los atenienses son griegos. Todos los griegos son europeos. Por lo tanto, todos los atenienses son europeos. Ahora, la forma lógica de este razonamiento es la siguiente. Para la primera premisa, todos los atenienses son griegos, su forma lógica es todo S es P. Para la segunda premisa, todos los griegos son europeos, su forma lógica es todo S es P. Y para la conclusión, todos los atenienses son europeos, su forma lógica también es todo S es P. En el segundo razonamiento dice, si hiciera calor me sentiría feliz. No me siento feliz, por lo tanto no hace calor. La forma lógica de este razonamiento dice, si P, entonces Q. No Q, entonces no P. O sea, P y Q son las variables que en el razonamiento o en el pensamiento de contenido concreto son sustituidas por conceptos. En el tercer razonamiento dice, ¿iríamos al cine o al teatro? P o Q. No fuimos al cine, no P, entonces no fuimos al teatro, no Q. En el siguiente cuadro hay 3 ejercicios que ustedes deben realizar en casa. Consiste en que determinen cuál es la forma de cada uno de ellos. Ahora veamos en qué consiste la argumentación. Vamos a decir que es la manera como se expresa un razonamiento. Entonces, las proposiciones que integran un razonamiento debidamente concatenado forman la argumentación que se manifiesta en forma oral o escrita. Esta es una argumentación. Lo que podemos observar en esta lámina es un razonamiento. Un razonamiento que consta de 2 premisas y una conclusión. Esa estructura del razonamiento es lo que conforma la argumentación. O sea, un razonamiento, como sabemos, en este caso tenemos un razonamiento deductivo, está conformado por 2 premisas y una conclusión. Esta es la argumentación. La primera premisa es un juicio o proposición verdadera, en tanto que la segunda premisa también es un juicio o proposición verdadera. Y el tercer juicio es la conclusión, que en este caso es también verdadero.
Veamos entonces los tipos de razonamiento. Tenemos el razonamiento deductivo, que es aquel en el que se exige que la conclusión se siga o se desprenda necesariamente de las premisas. Eso quiere decir que, supuesta la verdad de las premisas, la conclusión debe ser forzosamente verdadera en virtud de la sola forma del razonamiento. El razonamiento deductivo parte de lo general a lo particular, o sea, de un conocimiento general a un conocimiento particular. De esa cuenta debe existir fundamentalmente una concatenación entre las premisas y la conclusión. Por ejemplo, en este cuadro tenemos tres razonamientos. Razonamientos deductivos en los cuales observamos que se parte de lo general hacia lo particular. En el primer caso, dice todo parisiense es francés. Ahí se está hablando de la totalidad de los habitantes de, digamos, de la ciudad de París. Entonces, todos los que viven en París, o todos los que viven en París son franceses, ¿verdad? Entonces, Francia es un país europeo, por lo tanto, los ciudadanos franceses son europeos. Entonces ahí vamos en la segunda premisa haciendo la deducción. Entonces, en conclusión, todo parisiense es europeo. En los siguientes dos razonamientos también tenemos la misma característica. O sea, el contenido de los dos razonamientos siguientes es, digamos, una deducción, ¿verdad? Parte cada uno de ellos de lo general a lo particular. Y en la forma lógica se puede observar esa generalidad y esa particularidad. Ahora veamos la validez del razonamiento. Así como una proposición puede ser verdadera o falsa, un razonamiento puede ser válido, o sea, correcto, o inválido, incorrecto. La validez de un razonamiento deductivo no depende de que las proposiciones que lo compongan sean verdaderas. Acá tenemos que un razonamiento puede ser correcto y contener una o varias afirmaciones falsas. Veamos. Todo insecto es mamífero. O sea, ahí tenemos una proposición. En este caso es una afirmación, ¿verdad? Que está diciendo que todos los elementos de la clase de los insectos son también elementos de la clase de los mamíferos, ¿verdad? Pero, como podemos observar, esa es una proposición falsa. Toda mosca es insecto. Esa es una proposición verdadera, ¿sí? Pero la conclusión dice toda mosca es mamífero. Por lo tanto, la conclusión es falsa. Digamos, la estructura lógica de este razonamiento nos muestra que es correcto, pero las afirmaciones que está haciendo, hay dos afirmaciones que hace que son falsas. Entonces, la validez del razonamiento deductivo depende de su estructura o forma. Un razonamiento es correcto cuando efectivamente existe ese nexo entre antecedente y consecuente, por lo que la validez formal es independiente del contenido de las premisas y la conclusión. Por tanto, se debe observar lo siguiente. Un razonamiento deductivo es válido si su forma o estructura lógica es correcta. Eso significa que las dos premisas si las dos premisas son verdaderas, entonces la conclusión necesariamente es verdadera.
Por eso dice en el numeral 2, su estructura es correcta solo cuando garantiza que nunca será posible construir un razonamiento con esa forma tal que de premisas verdaderas conduzca a una conclusión falsa. O sea, un razonamiento cuyas dos premisas sean verdaderas y la conclusión sea falsa, entonces es un razonamiento inválido. Entonces, es decir que una forma o estructura correcta permite inferir correctamente la conclusión a partir de las premisas y garantiza que si las premisas, que son como la materia prima del razonamiento, son verdaderas, o sea, son de buena calidad en cuanto a la información que contienen, la conclusión, es decir, el producto obtenido, también lo será. Por lo tanto, si un razonamiento tiene premisas verdaderas y conclusión falsa, podemos determinar sin más análisis que es inválido, pues su estructura lo es, ya que no cumple con la condición fijada en el numeral 3. Por ejemplo, todo hombre es mortal. Todo mortal es un ser vivo. Ahí tenemos, por ejemplo, que las dos premisas son verdaderas. Pero la conclusión, todo ser vivo es hombre, es falsa, ¿verdad? O sea, esa proposición, o sea, esa afirmación es falsa. Entonces, este razonamiento es inválido. Pero la forma o estructura correcta no puede garantizar la verdad de la conclusión si se parte de alguna afirmación falsa, una premisa o varias. Así puede ocurrir, como en el ejemplo dado anteriormente, que la falsedad de la conclusión "toda mosca es mamífero" sea imputable a la falsedad de algunas premisas "todo insecto es mamífero". Y una forma o estructura correcta de razonamiento deductivo es pues como una máquina perfecta. De lo bueno, verdadero en el caso de los razonamientos, se obtiene lo bueno, o sea, verdadero, o sea, una conclusión verdadera y por lo tanto correcta, ¿verdad? Entonces, todo razonamiento deductivo que presenta premisas y conclusión verdaderas no necesariamente es válido, porque esto puede deberse a una casualidad, al contenido particular de las afirmaciones que aparecen en ese razonamiento. La validez de un razonamiento no depende de los contenidos, sino de su estructura o forma lógica. Y puede ocurrir que esa misma estructura que en esta ocasión permitió inferir de verdad, falle en algún otro caso, permitiendo de verdad falsedad. Por ejemplo, en el primer caso tenemos un razonamiento en donde pues las tres proposiciones son verdaderas. La forma lógica pues explica lo mismo, ¿verdad? Todo M es P, ningún S es M y por lo tanto ningún S es P, ¿verdad? O sea, en este caso el contenido del razonamiento es verdadero. Y por ejemplo, partiendo de lo que decíamos en la lámina anterior, un razonamiento que tenga dos premisas verdaderas y una conclusión falsa es inválido, ¿verdad? Porque esa regla, llamémosle, ¿verdad? Establece que de dos premisas verdaderas solamente se puede obtener una conclusión verdadera, ¿sí? Entonces, esa forma lógica, digamos, es correcta
pero el razonamiento es inválido por el resultado que da, que en este caso pues la conclusión resulta falsa, ¿verdad? En el segundo caso. Por consiguiente, para determinar la validez de un razonamiento deductivo, será necesario poseer criterios independientes de la cuestión relativa a la verdad o falsedad de las proposiciones que lo constituyen. La elaboración y el estudio sistemático de tales criterios que permitan decidir la validez de los razonamientos deductivos, teniendo en cuenta exclusivamente sus características formales, es precisamente el objeto de la lógica. Ahora veamos en qué consiste el razonamiento inductivo. A diferencia del razonamiento deductivo, la conclusión no se sigue necesariamente de las premisas. Este tipo de razonamiento no ofrece garantías formales para la validez de la inferencia, de modo que supuesta la verdad de las premisas, no queda asegurada la verdad de la conclusión. Entonces, razonamiento inductivo es aquel en el que a partir de ciertos casos particulares se pasa a la generalización correspondiente, extendiendo la propiedad que se predica en las premisas con respecto a ciertos objetos de una clase dada a todos los objetos pertenecientes a esa misma clase. Entonces, las clases de inducción son la inducción completa o perfecta y la inducción incompleta o imperfecta. Inducción completa o perfecta. Cuando en las premisas de un razonamiento inductivo se incluyen todos los casos particulares de la generalización correspondiente, se dice que la inducción es completa o perfecta. Por ejemplo, María y Pedro tienen 4 hijos: Marta, Pablo, Jorge y Raúl. Marta es rubia, Pablo es rubio, Jorge es rubio y Raúl es rubio. Por lo tanto, todos los hijos de María y Pedro son rubios. En este caso tenemos entonces un razonamiento inductivo completo o perfecto, porque está tomando todos los elementos de la clase que en este caso son los hijos de María y Pedro. Inducción incompleta o imperfecta. Cuando en las premisas de un razonamiento inductivo se incluyen solo algunos de los casos particulares de la generalización correspondiente, se dice que la inducción es incompleta o imperfecta. Por ejemplo, París es populoso, Roma es populosa, Praga es populosa, Copenhague es populosa. Por lo tanto, todas las capitales europeas son populosas. Aquí tenemos entonces un razonamiento inductivo incompleto o imperfecto, porque de solamente 4 ciudades europeas se está partiendo a la generalidad, o sea, a la totalidad de las capitales europeas, y se está afirmando para todas las capitales europeas lo que se afirma únicamente de las 4 que tenemos en este razonamiento. Por lo tanto, el razonamiento inductivo imperfecto o incompleto va de lo particular a lo general. Y también en la forma lógica podemos observar esa misma relación, ¿verdad? El razonamiento va de lo particular a lo general. Esta presentación fue elaborada en base al libro Elementos de Lógica Formal y Lógica Dialéctica, editado por el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Id y enseñad a todos.